Hola, buenos días. ¿Me confirman, por favor, que me pueden escuchar, que me pueden ver, que pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Buenos días, sí, claro, De se ve acuerdo. todo. Muchas gracias, muy amable. Mi nombre es Daisy Ramírez y yo soy psicóloga y en este momento estoy cursando un máster de violencia de género en la Universidad de Valencia de España. Y pues ya estoy en la recta final y como parte de mi práctica estoy colaborando con la Asociación Internacional de Mujeres Abrazando México y ellas me han dado este espacio para poder compartir con ustedes. El tema que vamos a ver hoy se llama nuevas masculinidades. Entonces es un tema seguramente algunas personas ya han escuchado, para otras es algo nuevo y la idea de esto es que sea una plática, ¿de acuerdo? Entonces yo, por supuesto, tengo material para ustedes, para compartirles y tengo muchas cosas que contarles, pero también ustedes en cualquier momento, quien quiera participar, quien quiera preguntar o simplemente comentar algo, lo puede hacer con mucho gusto, ¿de acuerdo? Entonces, para eso pueden utilizar el chat, que ahí pueden escribir y yo puedo leerlo, o sencillamente encienden su micrófono y hablan. ¿De acuerdo? Así que bueno, sin más, vamos a comenzar y permítanme. De acuerdo, entonces vamos a ver un video. Bien. Ay, perdón. Ok. De acuerdo. Tengo que hacer esto porque les comento que había puesto el video en la presentación, pero nadie escuchaba nada. Entonces ahora me salgo y me voy a YouTube directamente. Así que disculpas por las inconveniencias. Ok, entonces ya vimos en el video acerca de algunas características que son afines, ¿no? A lo que la sociedad dice que debe ser un hombre. Entonces, ya sea del video o lo que ustedes piensen, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué características creen ustedes que deben tener los hombres? Entonces me gustaría que un par de personas pudieran compartir lo que piensan a través del chat, pueden escribir algo o, como les digo, utilizar su micrófono. Entonces, me gustaría que... Marcela, adelante.
Marcela, no, se equivocó. Está bien, no pasa nada. Muy bien, ¿a quién le gustaría compartir? ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en un nombre? ¿Qué características debe tener? ¿Cómo debe ser un hombre? No hablemos de características físicas porque esas diferencias ya las tenemos bastante claras, pero respecto a su manera de ser, ok, muy bien, empático, gracias Natalia. ¿Qué más? ¿Qué otras características se nos ocurren cuando pensamos en un hombre? Características de personalidad, características conductuales. ¿Qué más se les ocurre? Caballeroso, muy bien. Protector, muy bien, gracias Jessica. Responsable, amable, muy bien. Buenos días. Buenos días. Lo que comúnmente en la sociedad buscan en un hombre es que sea trabajador, que se dedique a traer dinero a la casa muy fuerte y que no muestre emociones, como una mujer, pues es lo que normalmente los catalogan, ya como roles de género, ¿me entiendes? Ok, excelente, muy bien. Esa es la respuesta que andaba buscando porque básicamente eso, así es como nos han catalogado. Sí, por supuesto, tienen otras características como empatía, como ser caballerosos, porque por supuesto que los hay, pero generalmente no es lo primero que se nos viene a la cabeza, sino lo que pusieron abajo, ¿no? Protector, que sean fuertes, que sean los proveedores, porque ser hombre significa que es la persona que sale afuera, que sale fuera de casa a trabajar, a conseguir el dinero para poder sobrevivir. Entonces, esto es, o sea, durante siglos así es como se ha construido la idea de masculinidad hegemónica o masculinidad tradicional. Entonces, ¿qué se traduce en la idea que los hombres lo pueden todo? No, y aunque no puedan hacerlo, no pueden demostrar que no pueden hacerlo todo. Entonces, por eso es que tenemos chicos y hombres que, si ustedes les preguntan que si pueden hacer tal cosa, si pueden conducir a velocidad, si pueden tomarse no sé cuántas cervezas, si pueden hacer pues un montón de actividades, entonces los hombres generalmente responden que sí, ¿no? Dando esa impresión de que pueden hacerlo todo. Otra característica es que son fuertes y no solamente aquí hablamos acerca de fortaleza física, porque sí pueden levantar mucho peso, pero más que todo hablamos de la fortaleza emocional, ¿no? Que los hombres, como bien decía en el video, que los hombres pues no lloran, ¿no? Que los hombres no demuestran vulnerabilidad, no demuestran sus emociones ni sus sentimientos. También que son protectores, como lo mencionaba una compañera. Entonces, que ellos son los encargados de proteger a su familia, no solamente proveer, ¿no? Y hacer o asegurarse de que tengan todo, sino que también de protegerles del mundo, protegerles de todo el daño. Entonces, la idea que en la que se construye es que esta masculinidad es que ellos son los que deben proteger y no se les enseña o no se les dice que a ellos también se les tiene que proteger, ¿de acuerdo? Porque ¿a quién protegemos? Protegemos a las personas vulnerables y ellos también son vulnerables. Lo que pasa que desde chiquitos les decimos que no. Entonces, esa vulnerabilidad no es que los hombres no sean vulnerables, no es que los hombres no tengan sentimientos, es que como desde chiquititos se les ha enseñado que tienen que ocultar eso, ocultar esa parte vulnerable, ocultar sus sentimientos y sus emociones. Entonces, por eso es que solamente se ven así, de cara hacia afuera, protectores. Y por supuesto, proveedores, lo cual significa que deben salir a trabajar fuera de casa. Tienen que ir al mundo social, al mundo laboral, al mundo político, fuera de casa para poder traer el dinero a la casa. Ahora, vamos a hablar acerca de algunos aspectos, porque esto que yo les dije es la masculinidad, le llamamos hegemónica o tradicional.
¿Qué significa tradicional o hegemónica? Que pues bueno, estas características que se nos vienen a la mente, que yo ya les dije, entonces pensar que solamente así es la única forma de ser hombre. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué es la nueva masculinidad? Es explorar estas otras formas de masculinidad. ¿De acuerdo? No significa que van a dejar de ser hombres o que van a dejar de ser masculinos, sino que entonces estamos apostando, estamos aprendiendo que no solamente esta forma tradicional que se nos ha enseñado es la única forma de ser hombre. Eso es básicamente lo que significa esto de nueva masculinidad. Y como pueden ver, ¿no? Tiene que quedar muy claro, siempre se llama nueva masculinidad. ¿De acuerdo? No estamos tratando de convertir a los hombres en mujeres, porque, bueno, mujeres son mujeres, hombres son hombres, sino que tenemos que empezar a dejar de pensar tan cuadradamente, tan tradicionalmente como se nos ha enseñado muchas veces y porque cuando pensamos así, de esta forma tan tradicional, juzgamos bastante a las demás personas que viven o que quieren vivir su vida de una forma diferente. Entonces, pues ahora justo les voy a explicar qué es esto de las nuevas masculinidades en algunos aspectos, porque para poder sintetizar un poco, encontré esta imagen que habla, me parece a mí, acerca de los aspectos más fundamentales. Entonces, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, vamos a empezar con lo que dice imagen exterior. Entonces, la masculinidad tradicional lo que dice es que el hombre tiende a proyectar su imagen hacia el exterior. ¿Qué significa esto? Pues bueno, entonces que debe tener una imagen que resguardar, ¿de acuerdo? Como hacia afuera. ¿Por qué? Porque entonces hacia afuera necesitamos que desarrolle y que demuestre todas sus habilidades. ¿Por qué? Porque acuérdense que como se supone que son los que salen a trabajar, entonces necesitamos que sean no solamente que sean muy habilidosos, sino que lo demuestren. Entonces, que esta imagen exterior siempre sea como lo que ya mencionamos, de mucha fortaleza, cero vulnerabilidad, que pueda siempre decir que todo lo puede hacer y si no, pues no se preocupe que yo voy a aprender, no todas estas habilidades que son necesarias para poder triunfar, digamos, de alguna manera en el mundo laboral y allá afuera, pues que no sea en casa. Entonces contribuye al desarrollo de sus habilidades instrumentales y competitivas. Es bueno de cara al trabajo productivo, o sea, esto es muy bueno, una persona que muestre esta imagen exterior de esa manera se considera bueno, pero la contrapartida es que descuida su desarrollo personal e interior, provocando un manejo inadecuado de las emociones. Cuando solamente se preocupa por demostrar o mantener esta imagen exterior de fortaleza, de rudeza, de cero vulnerabilidad, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces esta imagen exterior no solamente se utiliza de cara al trabajo, de cara a lo social y de cara a lo político, sino que en todo. Es muy difícil que al venir a casa se quite esta coraza de imagen exterior y sí demuestra sus sentimientos. Es muy difícil. Entonces, ¿cómo les afecta esto? Pues bueno, les afecta porque una persona que no pueda demostrar su vulnerabilidad, sus sentimientos, es una persona que muy pocas veces o nunca va a poder conectar realmente con otras personas. No estoy hablando solamente románticamente, sino con amistades, incluso con compañeros y compañeras de trabajo, de estudio. ¿Por qué? Porque para tener una relación con estrecha conexión emocional, es necesario demostrar estas emociones, mostrarse vulnerable. ¿Quién quiere ser amigo o amiga de una persona que nunca demuestra quién es, que siempre está así con esa imagen como muy fuerte, sin demostrar, sin compartir incluso nada de su vida? Porque cuando se comparte y se empieza a hablar de la vida, pues ahí se dejan entrever algunos sentimientos. Entonces, esto hace mucho daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la nueva masculinidad? ¿Qué están buscando estos hombres que están explorando esta nueva masculinidad? Buscan una combinación equilibrada de desarrollo hacia afuera y hacia adentro, que contribuya a las relaciones interpersonales y a la gestión emocional. O sea, mantener un balance. O sea, sí está bien, porque como tenemos que salir a trabajar, entonces sí está bien mantener esta imagen exterior, pero poniéndole un poquito de balance, ¿no? O sea, que no solamente hacia afuera
solamente como esta imagen exterior, sino también ver un poco hacia adentro, ¿no? ¿Y qué vemos cuando vemos hacia adentro? Pues vemos lo que sentimos. Entonces, no solamente es verlo, sino que con algunas personas que son de confianza, porque también nosotras las mujeres nos pasa eso. A las mujeres nos cuesta menos compartir cómo nos sentimos, pero tampoco vamos haciéndolo con todo el mundo, ¿no? No es como que nos encontramos con una persona desconocida y empezamos a llorar y le decimos que sentimos. No, lo hacemos con algunas personas de nuestra confianza. Entonces, lo mismo con los hombres, ¿no? Lo que pasa es que hay hombres que no pueden hacerlo nunca, ni siquiera con personas de su confianza o personas en las que, a las que sí quieren mucho y en las que confían. Entonces, nada más masculinidad es esto que busca, ¿de acuerdo? Siempre mantener esa imagen, pero también buscar el equilibrio entre, o sea, esto que necesito mostrar al mundo, pero también respecto a mis emociones, respecto a mi vulnerabilidad. Respecto a los roles de género, la masculinidad tradicional se define en oposición a lo femenino. ¿Qué significa esto? Que ser hombre es ser completamente lo contrario a ser mujer, tal como me lo mencionaba nuestro compañero que habló. O sea, es todo lo contrario. ¿Qué significa? Que como las mujeres lloramos, pues bueno, los hombres no tienen que llorar. Que como las mujeres somos las que cuidamos y somos las encargadas de los hijos e hijas y de la crianza, entonces que los hombres no pueden hacer esto. Que como las mujeres somos las que nos quedamos en la casa haciendo las tareas, entonces, ¿qué es lo contrario de eso? Pues bueno, salir a trabajar. Entonces, ven, esto es lo que los roles de género nos han dicho. O sea, todo está así, muy cuadradito, cada quien tiene su lugar en la sociedad y ya, y eso es todo. Y así nos tenemos que quedar. Entonces, eso es lo que tradicionalmente se dice y es así es, con esta tradición es como vivimos o viven muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas nuevas masculinidades? ¿Qué tal hay un hombre que le guste cocinar? ¿Qué tal hay un hombre que quiera quedarse en la casa cuidando a los niños y las niñas? Porque eso es lo que quiere hacer, porque él disfruta hacerlo, porque quiere vivir quiere tener una paternidad responsable o quiere dedicarse a hacer cosas en su vida que tradicionalmente son de mujer. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ya he tenido personas que han comentado antes y eso es lo que me ha dicho un chico que decía que, bueno, a mí me gusta cocinar y se burlan de mí porque me gusta cocinar, que me gusta hacerlo, yo disfruto mucho hacerlo. Entonces, todavía nos encontramos con que hay personas que se burlan de estas personas que quieren vivir su vida de otra forma, ¿no? Buscando eh, no hacer cosas de mujer, porque vean, eso es un error, que hay colores de mujer, que hay juguetes de mujer o de niño o de niña, que hay que actividades, las actividades, los colores, los juguetes, nada tiene género, nada lo tiene. Nosotros y nosotras se los hemos puesto. Entonces, ¿qué pasa cuando a un chico le gusta el color rosa, por ejemplo? ¿Vieron ustedes ahí en el video? El niño escogió el muñeco que tenía el pañal rosa. ¿Por qué? Porque seguramente el color rosa, como es más llamativo, por eso lo escogió. Y los niños chiquitos les llama la atención esos colores. Entonces, inmediatamente se lo quitaron, se lo borraron y le pusieron uno de esos que suenan color azul. Entonces, eso es lo que hacemos. Desde que nacen los niños, les vamos diciendo que esas cosas no se puede jugar con eso, que no puedes coger ese color de ropa porque eso es de niña. Entonces, no existe lo que es de niña y lo que es de niño. La sociedad es la que se lo ha impuesto. ¿De acuerdo? Entonces, estos roles de género, las nuevas masculinidades, lo que apuestan es por eliminar estos roles de género. O sea, ¿qué significa esto? Que dejemos de pensar que hay cosas de niño, hay cosas masculinas y hay cosas femeninas, sino que, o sea, está bien que las hayan, pero si yo quiero, o sea, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué esto es tan negativo? ¿Por qué el impacto que tiene es tan negativo? Porque entonces, si hay un hombre que quiere hacer alguna de esas actividades, es considerado mujer de alguna manera y se le insulta de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, y no debería ser así porque es solamente una actividad, es solamente un color, es solamente algo que no debería tener género, pero como lo tiene, entonces se le juzga por vivir de esa manera.
Entonces, ¿y para qué necesitamos eliminar estos roles? Para que podamos vivir en libertad. Eso, para que seamos libres. Si quiero hacer tal cosa, pues que no se me juzgue por hacer tal cosa. Entonces, favorece esto, por ejemplo, que los hombres puedan vivir plenamente su paternidad. A los hombres no se les permite vivir plenamente su paternidad. Toda la sociedad, todo el constructo respecto a los hijos e hijas está diseñado alrededor de la mujer, porque se supone que ese es nuestro rol solamente, que nos encargamos de la crianza de los hijos y de las hijas, pero hay hombres que también quieren compartir esa responsabilidad, que son padres responsables, pero no se les permite, no está diseñada nuestra sociedad para eso. Por ejemplo, cuando un bebé o una bebé nace, que, bueno, que nace, que la señora da luz y luego se va a casa, la única que tiene permiso de quedarse con el bebé o la bebé en casa es ella. Y los hombres, pues lo siento mucho, se tiene que ir a trabajar. Entonces, hay países que ya están cambiando esto, países allá en Europa, países anglosajones, donde no solamente a la mujer se le da permiso para que esté en casa y disfrutar de esa etapa de ver a su bebé recién nacido o nacida, entonces también a los hombres. ¿Por qué? Porque eso es parte de... Los hombres también tienen derecho a estar en casa, porque es un derecho. ¿De acuerdo? Y es algo hermoso esa experiencia. Entonces, pero como está construida la sociedad, no se les permite. Entonces, los hombres que están apostando por esta nueva masculinidad, es lo que dicen, ¿no? O sea, yo también tengo derecho, yo también quiero hacerlo, porque, bueno, y está bien, ¿no? Así es como así es como tiene que ser, o sea, que los hombres también se involucren en la crianza de los hijos y de las hijas. Ok, pasemos al siguiente nivel que dice agresividad. Entonces, con la agresividad, lo que sucede es que a los niños, a los varones, desde que están chiquitos, generalmente cuando sienten alguna emoción, se las reprimimos. Pensemos en las emociones primarias, que son la alegría, que son el miedo, que son la tristeza y que son el enojo. Esas cuatro son como básicas, ahí nos vamos a quedar. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos alegres? Generalmente todas las emociones, algunas más que otras, las demostramos a través del cuerpo, a través de movimientos. Entonces, cuando estamos alegres, es una de las que más utiliza el cuerpo, porque, por ejemplo, pensamos en una niña o en un niño. ¿Qué hace cuando está alegre? Se está saltando, se ríe, gesticula mucho, utiliza sus manos, abraza o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa también cuando estamos tristes? Pues una manera de demostrar la tristeza es llorando. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos a un niño y se le ve llorando? Entonces, ¿qué le decimos? Generalmente le decimos que no llore, que tiene que ser fuerte, que los niños no lloran. Entonces, lo mismo con la alegría, que no demuestre su alegría de esa forma, porque así es como lo hacen las niñas. Con el temor también, que no tengan que tener miedo, usted es fuerte, usted es un hombrecito. ¿De acuerdo? Entonces, ven cómo les estamos desde que están chiquitos reprimiendo esas otras emociones. Pero ¿cuál emoción no se la reprimimos? Generalmente a los niños. Es el enojo. Generalmente a los niños, a los varones, se les permite demostrar su enojo porque esa es una característica masculina. En cambio, a nosotras, a las niñas, se les dice que no, que esa no es forma de comportarse y que entonces sí podemos demostrar las otras emociones, sí podemos tener miedo, sí podemos llorar o sentir tristeza de alguna manera y sí podemos sentir alegría como querramos. Entonces, ¿qué sucede? Piensen ustedes en una persona a la que no se le permite demostrar ninguna otra emoción que no sea el enojo. ¿Cómo se va a convertir esta persona? O sea, toda su vida tiene que manejarla a raíz, alrededor de esa emoción que es el enojo. Y entonces lo podemos ver. Piensen ustedes en cuáles son los juegos que juegan los niños. Generalmente son juegos donde son muy competitivos, donde tienen que demostrar mucha agilidad física. O sea, todo es alrededor del enojo. Entonces, ¿qué sucede con este enojo? Eventualmente puede convertirse en agresividad. Entonces, por eso es que vemos cuando hay hombres que son agresivos y que responden de esta manera agresiva, que no pueden resolver conflictos de otra forma que no sea peleando o demostrando esta agresividad y este enojo, lo vemos como normal.
Entonces, y esto pues hace mucho daño, porque hay hombres que no solamente se quedan ahí como enojándose, sino que recurren a los golpes, recurren a la violencia. Entonces, y esto es lo que está sucediendo. ¿Y por qué? Todo empieza por no dejarles que también demuestren sus emociones. El hecho de que no les permitamos demostrar las emociones a los niños no significa que no las tienen. Y esto es algo que nos tiene que quedar muy claro, ¿no? Que también los hombres pueden sentir, que los hombres también sienten y que tienen derecho a demostrar esas emociones y que eso no significa que son mujeres. Eso no significa que van a dejar de ser hombres, no, sino que está bien mostrar un poco de vulnerabilidad a veces. Entonces, la nueva masculinidad lo que apuesta es por eliminar la violencia, no solamente machista, sino todas las violencias que los hombres viven en su vida diaria. Por ejemplo, cuando, ¿se han fijado ustedes cuando está un grupo solamente de chicos? Cómo platican, cómo bromean, todo está cargado de mucha agresividad. Pónganse un día solamente a verlos. Generalmente las bromas son así, las bromas son muy pesadas, son muy de que cargan mucha agresividad detrás, aunque estén riéndose, aunque estén bromeando, se nota, ¿no? Un poco la agresividad ahí detrás. Entonces, es por esto. Entonces, a veces lo que sucede es que no podemos ver como dónde termina el enojo y dónde empieza la violencia. Y ese es el gran problema que estamos teniendo. Ahora, respecto a la competitividad, las identidades tradicionales buscan demostrar las propias habilidades. ¿Okay? Siempre estar diciendo, si yo puedo, mira, yo puedo hacer tal cosa. Yo no puedo decir que no. Entonces, por supuesto, ¿por qué necesitamos que los hombres sean tan competitivos? Porque, bueno, entre más competitiva es una persona, más estatus, alcanza un mejor estatus laboral o un mejor estatus social. Entonces, la nueva masculinidad lo que nos dice es buscar que cada persona pueda mostrar sus debilidades, sus vulnerabilidades sin miedo. Eso es. Y bueno, aprovechar el talento de todas las personas, no solamente decir, no, yo puedo y yo soy el que voy a sacar adelante este trabajo, ¿no? Sino que en grupo las cosas salen mejor, en grupo se trabaja mejor, porque entonces todas las fortalezas de las demás personas lo agarramos y hacemos un mejor trabajo. Pero generalmente a los hombres, como se les enseña a ser tan competitivos, también se les enseña que es algo malo trabajar en grupo, porque ellos siempre tienen que destacar. Entonces, esto es lo que apuestan las nuevas masculinidades, ¿no? No solamente ser competitivos, no buscar necesariamente la confrontación, sino que aprender que hay otras formas de resolver conflictos. Generalmente los hombres no saben resolver conflictos porque no se los enseñamos. Para poder comunicarse con otras personas, comunicar, tenemos que hablar, tenemos que demostrar, tenemos que expresar. Entonces a los hombres, como no se les permite hacer esto y solamente se les permite sentir enojo, entonces ¿cómo van a resolver sus conflictos? De una manera enojada. Entonces van a buscar siempre la confrontación y esto es lo que sucede con algunos hombres, ¿de acuerdo? Aquí estoy hablando en términos generales, ¿no? No todos los hombres son así, pero generalmente o tradicionalmente es lo que podemos ver. Ahora, respecto a la desigualdad, ¿qué es la desigualdad? La desigualdad es esto. Creo que pueden verme en la pantalla. Esto es la desigualdad. ¿De acuerdo? Esto, que una persona esté arriba de otra. Entonces, ¿quiénes son las personas que están arriba de las otras? Son los hombres. Los hombres tienen una posición de poder y es importante que lo sepamos, que lo aceptemos, porque así es. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le da este poder? El hecho de salir fuera de casa a traer el dinero. La persona que tiene la plata es la persona que tiene el poder. ¿De acuerdo? Por eso es que es así como está establecido. Entonces, porque las actividades, o sea, las personas que están aquí debajo son las mujeres porque tradicionalmente son las que se han quedado en casa haciendo las tareas domésticas y con la crianza de los hijos y de las hijas. Y eso ante la sociedad no es trabajo. ¿Se han fijado ustedes cuando hablamos de las amas de casa? Y van, por ejemplo, a algún lugar, el centro de salud, y les preguntan, ¿y usted trabaja? No, no trabajo, soy ama de casa. Tenemos que empezar a cambiar eso también. Las mujeres que se quedan en casa sí trabajan y trabajan muchísimo. El trabajo de casa es uno de los más pesados que existe. Siempre hay algo que hacer, nunca hay descanso. Entonces, ¿se imaginan ustedes estar pensando todo el día acerca de cuáles son las actividades? Entonces, sí hay trabajo. Lo que pasa que como no es remunerado,
O sea, nadie les paga, ellas no salen y traen dinero, entonces por eso es que están en un nivel inferior, que ese trabajo está en un nivel inferior. Y por eso es que existe la desigualdad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta desigualdad? Que hay muchos hombres que utilizan, o sea, los hombres con esta masculinidad tradicional utilizan ese poder, saben que tienen el poder y lo utilizan para controlar. ¿Para controlar a quiénes? A otros hombres o a las mujeres que están debajo de. ¿Qué es otra forma? ¿Cómo es otra forma de poner esto de la desigualdad? ¿A quién se le considera el sexo fuerte y a quién se le considera el sexo débil? Ven, ¿cómo es esas pequeñas cosas que siempre decimos y no nos fijamos? Eso, desigualdad. Sexo fuerte, los hombres, sexo débil, las mujeres. Entonces, la nueva masculinidad lo que apuesta es por que ya no exista esto, sino que exista esto, que exista la igualdad. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que yo sea hombre y que tenga más poder no significa que lo voy a utilizar para controlar a las demás personas, sino que voy a tratar de tener relaciones igualitarias, relaciones consensuadas, relaciones donde no exista la verticalidad, sino la horizontalidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o algún comentario acerca de esto que les acabo de comentar? No. Ok, entonces voy a ponerles el otro videito que les traje. Ay, permítanme por favor un momento. Ok, aquí está. Esto de la tecnología, la verdad que no va mucho conmigo, me disculpo. Ok, aquí está. Vamos a ver este otro videito. Wow, te estás haciendo un tatuaje. Y no duele. Se cree erróneamente que los hombres deben ser fuertes. Seguro recuerdas aquella vez cuando tu papá te dijo que no debías llorar porque eso era de niñas. O cuando te expusiste a situaciones peligrosas. Solo para demostrar que eras valiente. Muchos hombres crecen creyendo que no deben enfermarse y evitan poner atención a su salud. Bajo la idea de que el hombre no debe quejarse, sino que debe ser valiente y arriesgado. Sin embargo, expresar dolor no es un síntoma de debilidad. Conocimiento de la propia humanidad, de las limitaciones físicas y de la necesidad de ayuda y apoyo. Los hombres que pretenden construir nuevas formas de masculinidad están buscando nuevos canales para poder expresar abierta y oportunamente sus emociones, con lo cual mejora la comunicación con su pareja, amistades y familia, y también su salud. Es importante aceptar que el dolor afecta tanto a mujeres como a hombres, y que no es signo de debilidad. Reconocer que estás enfermo, acudir al médico y compartir tus emociones mejora tu salud, tus relaciones y tu entorno. No todos los hombres somos iguales. Empieza ahora. Ok, genial. Vamos a ver. Ahí está. Ok, muy bien. Ahora, como ven ahí en el video, ¿no? Es básicamente un resumen de lo que yo les he estado contando. Ahora, existen muchos mitos. Yo me he encontrado con personas cuando hablo de este tema que lo primero que me dicen es que, o sea, que quieren romper la idea de hombre, que quieren hacernos que ya no seamos hombres, o mujeres que me dicen, ¿no? Que entonces, que ya no sean hombres. Entonces, no es que ya no sean hombres. Acordémonos, no existen realmente esas actividades y esas cualidades que son solamente de hombres o solamente de mujeres. Como mencionaba la compañera al inicio, ¿se acuerdan que yo pregunté cuáles eran las características? Una puso, bueno, que Natalia puso que son empáticos, caballerosos. Alguien más puso responsables, amables.
esas características, pues las características no tienen género. Los hombres pueden ser empáticos, las mujeres podemos ser empáticas, podemos ser amables, todas las personas podemos ser amables. Entonces, no se trata de que ya no sean hombres, ¿no? Sino que puedan expresar ser hombre, puedan expresar su género, su masculinidad como quieran. Si quieren demostrar sus emociones, por ejemplo, eso está muy bien y eso no los hace ser menos hombres. Eso entonces es un mito, ¿no? No es que hay que romper la idea de hombre, ¿no? Que ya no van a ser hombres, que ya no van a existir los hombres, ¿no? Sino que pueden expresar su género, su masculinidad como quieran. Se ha dicho que el machismo es perjudicial para las mujeres. A mí también me lo han dicho, ¿no? Que no, es que a nosotros como hombres no nos afecta el machismo, ¿no? Entonces son ustedes las que tienen que luchar. Por supuesto que les afecta el machismo a los hombres. ¿Cómo? Machismo es esto que les mencionaba de la masculinidad tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta sociedad machista o tradicional lo que hace es que los hombres sientan que tienen que actuar según el estereotipo de cómo tiene que ser su género. ¿Y cuál es este estereotipo? Eso que hablamos, que son fuertes, que todo lo pueden, que no pueden mostrar vulnerabilidad. Por ende, los hombres se pueden enfermar más que nosotras las mujeres. ¿Saben ustedes que del 100% de las tasas de suicidio, 75% son de hombres? Esa es una estadística que nos tiene que asustar muchísimo. O sea, que de 100 personas que mueren, que se matan, 75 sean hombres. Entonces, ¿por qué es esto? Me van a decir ustedes. Porque, bueno, lo que sucede es que las mujeres, como se nos ha permitido, a nosotras se nos permite expresar más, no solamente cuando algo nos molesta emocionalmente, sino cuando nuestro cuerpo se siente mal. Las mujeres se nos permite, más bien se nos dice, ¿no? Que tenemos que ir y buscar ayuda, tenemos que buscar médico, ir al centro de salud, ir al hospital, etcétera. Pero a los hombres no. A los hombres, como acuérdense, tienen que ser fuertes. Entonces, y ser fuertes también significa no decir cuando algo me duele, no solamente emocionalmente, sino también físicamente. Entonces, los hombres son menos, según la estadística, los hombres buscan ayuda mucho menos que las mujeres. Entonces, ayuda física y ayuda mental o emocional. Entonces, por supuesto que esto es muy negativo. Esto es muy negativo para la salud física y la salud mental. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, al machismo. Se debe a lo tradicional, a esa masculinidad tradicional y a la idea de que no puedo enfermar, que no puedo verme vulnerable. Entonces, por supuesto que les afecta muchísimo. Desde que son niños se les inculca que solo hay una forma de ser hombre. ¿Y cuál es esa forma de ser hombre? Lo opuesto a ser mujer. Entonces, incluso se han fijado ustedes en los insultos. ¿Cómo se insulta a un hombre a otro? Casi siempre los insultos son en femenino. Casi siempre es, por ejemplo, disculpen la palabra, pero qué maricón sos, pareces vieja. Entonces, ven, es en femenino. ¿Cómo se insulta? ¿Qué es lo peor que se le puede decir a un hombre? Que se le compare con una mujer o que tiene características de mujer. Ese es el mayor insulto que le pueden dar ustedes a un hombre de estos tradicionales. Entonces, porque se le ha enseñado que ser hombre es ser lo contrario a ser mujer. Y tenemos que aprender que no hay una única forma de ser hombre. Cada hombre puede asumir su masculinidad como quiera. Y esto no lo hace ser menos hombre, no lo hace dejar de ser hombre. Todas las visiones son válidas. Lo que pasa es que las personas juzgamos muchísimo. Si una persona está comportándose de una forma que yo creo que no es correcta, solamente la juzgamos, nos burlamos incluso, entonces porque no sabemos del respeto hacia las demás personas. Entonces, aunque no estemos de acuerdo con cómo la otra persona está viviendo su vida, tenemos que aprender a hacer un poco más de silencio, a no solamente, a no juzgar y a no decirle, ¿no? A solamente, aunque no lo aceptemos, pues a respetar lo que la otra persona quiere hacer. Se ha dicho que estas nuevas masculinidades solo afectan a los hombres, pero afectan a las mujeres positivamente. ¿Cómo? Porque si cambian estos estereotipos negativos, las mujeres vamos a ganar al vivir en una sociedad con menos violencia y más igualitaria. Entonces, la violencia de género es algo que está allí, es algo que no podemos negar. Hay muchas mujeres que mueren solamente por el hecho de ser mujeres.
¿Y por qué lo digo? Cuando escuchen esto de violencia de género, acuérdense de esto, de la desigualdad. Las mujeres entonces generalmente nos encontramos en la posición de abajo. Entonces violencia de género es que los hombres utilicen este poder que tienen para controlar, para herir, para matar, para vulnerar, para violentar a las mujeres, simplemente por el hecho de que están debajo de ellos, pues porque vivimos en esta sociedad así desigual. No es igualitaria todavía y es lo que estamos tratando de luchar. Entonces, por supuesto, si a los hombres desde chiquitos les enseñamos que esto está mal, entonces, por supuesto, las mujeres vamos a ganar mucho, vamos a vernos afectadas positivamente y pues, como ya les dije anteriormente, los hombres también. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que caracterizan una nueva forma de expresar una masculinidad? No utilizar el poder para imponerse sobre otros y otras. ¿Okay? Sabemos, el hecho de que sean, eso nos tiene que quedar muy claro. Los hombres, por todo lo que ya les expliqué, tienen mucho poder. Entonces, simplemente es no utilizar este poder. No es tan malo tener poder. No pasa nada. No es malo. Lo malo es utilizarlo. Lo malo es hacer daño porque tengo ese poder. Promover formas justas de vivir en sociedad, luchar por disfrutar de su trabajo y de su hogar por igual, como ya les decía, que los hombres no tienen derecho, entonces podemos empezar a tratar de cambiar eso. Una muy fácil es compartir las labores domésticas y el cuidado de los hijos y de las hijas. Esto es una excelente forma de empezar, dejar de pensar que las actividades domésticas son solamente para mujeres, sino que, bueno, todas las personas necesitamos comer. Todas las personas necesitamos ropa limpia, todas las personas necesitamos vivir en un lugar limpio, aseado, ordenado. Entonces, ¿qué significa? Que todas las personas entonces deberíamos poder hacer todo esto. ¿De acuerdo? No es solamente para mujeres. Entonces, esa es una forma muy fácil de empezar. Bueno, se dice fácil, ¿no? Pero yo sé que es muy difícil. La cosa es que por algún lado se tiene que empezar. Reconocer las consecuencias negativas que el machismo ha traído a sus relaciones interpersonales y consigo mismo. Yo siempre les pregunto a los hombres, ¿cuántas veces se han enfermado porque se han empezado a sentir mal y no han dicho nada? No han podido decir nada. ¿Cuántas veces se han sentido agobiados por un problema, pero no dicen nada? Solamente que se toman un par de cervezas, van y hacen alguna actividad física o algo, pero esas actividades, el hecho de que hagan eso no significa que se va a ir. Los problemas no se van si no hacemos nada para solucionarlos, ¿no? Nuestros sentimientos, especialmente los negativos, no se van solamente porque no podemos solamente meterlos en un cajoncito mental y cerrarlo para siempre. No, eventualmente va a salir. Entonces yo les digo, o sea, ¿cuántas veces por el hecho de querer mantener esta imagen exterior y no mostrarse vulnerables, cuántas veces se han enfermado? Apoyar las demandas y los planteamientos de las feministas es algo que dudé poner, pero dije, pues bueno, lo pongo porque hay hombres que sí lo están haciendo. Las feministas lo que están luchando, lo que estamos haciendo es precisamente eso, es un mundo igualitario para las mujeres. Eso es lo que queremos. No queremos controlar, dominar a los hombres o tener más poder que los hombres, o mucho menos convertirnos en hombre, sino que eso, que existan las relaciones igualitarias, o sea, que se nos deje de violentar. Entonces hay hombres que ya más adelante pues incluso pueden apoyar esas demandas. Y los que no quieran apoyar, eso está muy bien. Hay mujeres incluso que no apoyan las demandas y planteamientos feministas y no pasa nada. ¿De acuerdo? No, esto no es algo forzado, esto no es algo obligado. Lo importante es que sepamos si vamos a rechazar, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? Tenemos que informarnos. Y si no vamos a apoyar, lo que les decía antes, no tenemos que aceptar cómo viven las demás personas o qué es lo que quieren las demás personas, sino solamente aprender a respetar. Manifestarse públicamente en contra de la desigualdad en cualquier sentido y promover la no violencia. Esto va de la mano. Hubo un estudio que se hizo, me parece que fue en Europa, que estaba en un elevador, estaba una pareja, una actriz y un actor. Y el chico estaba violentándola a ella, la estaba golpeando, le estaba insultando y la mujer solo estaba así como pues actuando, ¿no? De 52 personas que entraron al elevador, solo una habló. Solo una persona, una mujer mayor, le dijo que dejara de hacer eso o iba a llamar a la policía.
Entonces, ¿qué es? Pónganse a pensar ustedes, cuando hemos visto, yo creo que casi todas las personas en nuestra cultura, yo soy de Honduras, pero tengo una cultura muy parecida a la de ustedes, entonces yo creo que hemos visto esto mucho. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos a un hombre siendo violento con otra persona, con un niño o una niña, con un animal, por ejemplo, no decimos nada, no nos manifestamos en contra de esa violencia. Entonces, esa es una buena forma también de empezar, ¿no? A manifestarse, a decirles a estos hombres que no es la única manera de resolver conflictos. Acuérdense, no se los han enseñado, tenemos que empezar a enseñarles. Reconocer y apoyar el derecho de los otros a vivir en forma diferente. Si hay un hombre que en vez de salir este fin de semana a tomar cerveza, se quiere quedar en casa viendo una película con sus hijos y hijas, está muy bien. Aunque yo soy un hombre que no lo voy a hacer y mi amigo lo quiere hacer, entonces pues lo voy a apoyar porque ese es su derecho. Él quiere vivir de una forma diferente. No lo voy a juzgar, no le voy a decir que es un mandilón, no le voy a decir que parece vieja quedándose en casa en vez de salir conmigo. Aceptar otras manifestaciones de la masculinidad distintas a la tradicional, como esto, por ejemplo, como hay hombres que sí quieren ser responsables. No tener problemas en establecer vínculos cercanos y afectivos con otros varones. A los hombres no se les permite ser afectivos con otros hombres, mostrar afecto. No se les permite abrazar, no se les permite apapachar, no se les permite besar a otros hombres. Y esto no tiene nada de malo. Entonces tenemos que empezar, ¿no? A comprender eso, que el afecto no significa ser mujer, que no solamente las mujeres podemos demostrar afecto. Estar de acuerdo con que la madre participe en el proceso de hacer al hijo un hombre. Hay hombres que sí se meten en esto de la crianza de los hijos para decirles, no, es que lo voy a hacer hombrecito. ¿De acuerdo? Entonces, a estar de acuerdo. La madre también debe participar. ¿Por qué? Porque la madre le va a enseñar otras cosas también, como sus emociones, por ejemplo. Y buscar que el hijo desde temprano no desarrolle esta identidad masculina, agresiva ni egocéntrica. Bueno, entonces este es un resumen. Las nuevas masculinidades entonces apuestan por la horizontalidad, o sea, acuérdense esto, no así, sino que así. Apuestan por eliminar la violencia, la machista y cualquier otro tipo de violencia. Apostamos por eliminar los roles de género, o sea, qué es lo masculino y qué es lo femenino, ¿no? Que no existe eso que es de lo masculino y de lo femenino, sino que el mundo no es así, no es así blanco y negro, el mundo es gris. Las actividades, los colores, todo se interrelaciona. Y por supuesto, involucrar a los hombres como agentes claves para promover la igualdad. Las mujeres estamos haciendo mucho, pero no podemos hacerlo todo sin la ayuda de los hombres también. Listo. Eso es todo lo que yo tenía para ustedes, para compartir. Entonces, ahora tenemos algunos minutos para que sean ustedes quienes hablen. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna pregunta? Así que vamos a dejar estos minutos para que ustedes puedan hablar. Adelante. Si alguien quiere encender su micrófono o alguien quiere escribir algo en el chat, entonces les vamos a dar un chancecito. Hoy andan tímidos y tímidas, ¿verdad? Pues bueno, Adelante. considero que ciertos roles de la sociedad que ha señalado a los hombres o la mujer, yo creo que el empoderamiento del hombre o de la mujer es muy dañino para ambos géneros, porque en una relación entre pareja tiene que haber un equilibrio, tanto papel de hombre como de mujer tiene que estar bien equilibrado para que todo esto pueda seguir avanzando y que no exista violencia alguna. No importa si hoy, no sé, el hombre hace la comida y la mujer, no sé, a lo mejor plancha su ropa o no sé, X cosas, ¿no? O cualquier cosa, pero que sea equitativo y que no se abuse del uno al otro. Excelente. Y qué bueno que puso ese ejemplo porque
¿Se acuerdan? O sea, lo que tradicionalmente se dice es que los hombres salen a trabajar y las mujeres se quedan en casa. Pero ¿qué está sucediendo? Ahora esos hogares son, en cifras, en estadísticas, son mucho menores que antes. ¿Qué significa esto? Que las mujeres ahora están empezando a salir más. ¿Cuántas mujeres aquí sabemos que trabajamos, ¿no? Que no nos dedicamos solamente a hacer las cosas de la casa, sino que salimos a trabajar. También traemos dinero, pero no tenemos el poder o no tenemos, o sea, si traemos dinero, entonces tendríamos que tener poder. ¿Qué nos impide entonces que tengamos el poder? Que tengamos que salir a trabajar y también tengamos que venir a hacer las labores de la casa y la crianza de los hijos y de las hijas. Entonces las mujeres se nos carga muchísimo más y por eso es que no podemos tener el poder. Entonces, especialmente cuando, como mencionaba nuestro compañero, cuando, o sea, las tareas se deben repartir, compartir equilibradamente, especialmente si ambas personas salen a trabajar. Entonces, salimos a trabajar, pero también entonces, como ambas personas estamos aportando, entonces ambas personas es lo justo que nos compartamos también las demás tareas de la casa. Miguel tiene una pregunta, ¿dónde surge el término masculinidad frágil? ¿O a qué hace referencia cuando los nombres se lo mencionan? Es un insulto, Miguel. La masculinidad frágil lo que hace es estarle diciendo, acuérdense, frágil es lo contrario a ser fuerte, a la fortaleza. Entonces, esto es lo que yo entiendo. Ah, ya, no, yo creo que es hay algunas, como en toda la sociedad, hay personas que se van a los extremos, ¿de acuerdo? Entonces, la masculinidad frágil creo que es un término que algunas mujeres han optado para, como una manera de decirles a los hombres bueno, que les lastiman de una forma, tocándoles lo que se supone que deben ser o la idea de masculinidad que tienen que tener. Entonces, la masculinidad tradicional, entonces se considera que es una masculinidad frágil porque, porque se sienten insultados los hombres. Cuando algo cambia, se sienten muy insultados. Cuando hay una persona que, por ejemplo, esto que les puse yo, que les dije yo de en vez de ir a tomarse las cervezas, quedarse en casa, entonces se les dice masculinidad frágil porque estos hombres que sí se van a tomar la cerveza en vez de quedarse en casa, entonces se sienten insultados de alguna manera. Entonces es lo que yo entiendo, la verdad yo honestamente no, a mí no me gusta ese término de ninguna manera, nunca lo he utilizado, considero que no está bien, porque la idea es dejar de pensar eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la masculinidad frágil? Que pueda demostrar sus sentimientos o que se enoje cuando le dicen que tienen que demostrar sus sentimientos. Entonces, yo creo que al final es lo mismo, al final es lo mismo de estos estereotipos. Entonces, para mí no debe haber o no debe existir, no debemos decir esto de masculinidad frágil, porque todas las personas somos frágiles y esa es la idea, ¿no? Que podamos demostrar y podamos sentirnos frágiles y vulnerables. Creo, okay, permítanme. Uy. Ok, Mitani dice, creo que las nuevas masculinidades son una propuesta necesaria hoy en día. Dejar a un lado los estereotipos y las desigualdades, tanto para los hombres como para las mujeres. Y creo que no es una tarea exclusiva de los hombres, las mujeres también tenemos que trabajar en conjunto con ellos para erradicar esas actitudes que nos perjudican. Por supuesto, no solamente es un género el que tiene que dedicarse a hacer de este mundo un lugar mejor. Todas las personas tenemos que hacerlo, seamos hombres o mujeres. Lo importante de las nuevas masculinidades, dice Jesús, es que se podrá acabar con una serie de actividades que el heteropatriarcado nos ha impuesto, definitivamente. Y eso liberará hasta cierto punto a los hombres o les dará una elección. Ejemplo de esto, pedir la mano de la pareja ante los padres es un suceso muy heteropatriarcado donde vemos a la mujer como un objeto. ¿Están más de acuerdo, Jesús? Definitivamente, no son costumbres tradicionales a las que solamente se siguen haciendo y no pensamos más allá. ¿Cuál es el contexto? Tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a cuestionar cuáles son estas cosas que se nos han dicho que son correctas y que estamos viendo que no necesariamente. Excelente, muchas gracias. David dice, yo creo que depende mucho con quiénes se juntan los hombres y qué tanto se dejan influenciar por los mismos.
ya que al querer quedar bien con sus amigos se comportan como ellos y hacen lo mismo que ellos. Y sí pasa que cuando alguien actúa diferente les dicen maricones, definitivamente. Bueno, realmente se usan otras palabras, sí. Es cuando, otro ejemplo muy sencillo, es cuando pasa una chica en la calle y todos voltean a verla y tú decides no voltear por respeto y ahí vienen los insultos. Creo que una sola persona que haga eso la diferencia en estos grupos, poco a poco se puede hacer la diferencia, definitivamente. Tenemos que aprender a cuestionar. Miriam dice, estoy completamente de acuerdo con lo que se mencionó. Nuestra sociedad ha sido educada de una manera machista. Acuérdense, otra forma de decirlo es una manera tradicional. Se nos ha asignado roles y características específicas dependiendo de nuestro género, cuando bien hombres y mujeres podemos ejercer los mismos roles. Podemos tenerlos o adquirir características del otro, como cuando a un hombre que se le asigna la característica de ser fuerte, las mujeres también podemos serlo. Las mujeres somos muy fuertes también, definitivamente. Entonces, sí, qué lindos mensajes, muchas gracias. Definitivamente que me dice que sí, que las cosas están cambiando, me da esperanza escucharles o leerles, perdón, porque las cosas tienen que empezar a cambiar definitivamente. ¿Cómo? Pues para bien y definitivamente que todas las personas tenemos esa tarea de cambiar el mundo, ¿no? De hacer de este mundo un lugar mejor para nosotros y nosotras y para las nuevas generaciones. La violencia siempre es apoyarnos entre mujeres cuando veamos una situación de mujer, levantar la voz. Definitivamente hay mujeres que están siendo muy vulneradas, hay mujeres que están siendo muy violentadas. No todos los hombres son agresores, pero existe una gran cantidad de agresores. O sea, estos hombres que saben que tienen el poder y que lo utilizan y violentan a las mujeres solamente porque ellas son el sexo débil. Entonces nos tenemos que levantar, ¿de acuerdo? Entonces cuando veamos a los hombres siendo violentos, pues bueno, tenemos que aprender a defender a las mujeres, a los niños y a las niñas y también a los animales, porque hay mucha violencia contra los animales también. Bien, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Les deseo un lindo día a todos y a todas. Y bueno, muchas gracias por su atención también. De acuerdo. Nos vemos. Bye. Adiós. Muchas gracias.